Ujú. Bien. Bueno, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Ya. ¿Alguien gusta leerlo, por favor? Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas cinco, tiene estas cinco pórticos y abajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos estaban en el agua, se agitaban, todos esperaban que en el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitar el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba ahí, le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar, pero aquel día era sábado. Muchas gracias. Bueno, para ir profundizando en el texto, vamos a hacer un pequeño esquema ahí en nuestra libreta. Vamos a dibujar los dos lugares que aparecen en el Evangelio. Primero dibujamos el templo de Jerusalén, que es donde estaba Jesús al principio. Saliendo del templo de Jerusalén hay una escalera. Jesús baja por aquí, cruza y llega a este lugar que se llama Betesda, que es donde estaba la piscina o el estanque. Y esto que está aquí es como si estuviéramos viendo Betesda, pero desde arriba. Se ven las dos piscinas, los dos estanques de agua. Esto es lo que estaba adentro de Betesda. Les doy unos minutitos para que lo copien en su libreta. ¿Te lo paso? Agarra otro. Y luego el templo de Jerusalén. Sí, debe de pintar, pero pinta muy suave.
Me voy al templo de Jerusalén. Ya, ¿Ya? Ujú. sí, Bueno, sí. entonces Jesús estaba aquí en el templo de Jerusalén porque se iba a celebrar una fiesta. Constantemente había fiestas para los judíos en el templo de Jerusalén porque era el lugar más importante. El templo era el centro de la política, de la religión, de la sociedad, de los negocios, de todo. Era un lugar muy concurrido. Y Jesús, que tenía mucho público aquí en el templo de Jerusalén, que tenía muchos discípulos, los deja ahí en la fiesta. Él baja las escaleras del templo, cruza la calle y se va a Betesda. Y aquí en Betesda, que era donde había dos estanques o dos piscinas de agua, dice el texto que constantemente bajaba un ángel para mover las aguas. Bueno, eso es lo que pensaba el pueblo judío. Ellos así lo tenían muy claro. Lo que pasaba realmente era que aquí en esta zona donde estaba Bethesda había aguas termales. Sí, han ido a las aguas termales y se han metido, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues las aguas termales, como estaban brotando de la tierra, constantemente se movían. Ellos le atribuían ese movimiento a un ángel. Era su concepción, su manera de ver esta realidad. Y entonces, cuando el agua se movía, cuando el agua empezaba a brotar, metían a los enfermos. Y entonces el agua, con todo el vapor, las sales, los minerales, pues a los enfermos les daba alivio. Por eso era un lugar también muy concurrido, pero por los enfermos. Ujú. Tenemos entonces dos lugares muy concurridos. Aquí, los que iban a la fiesta, y acá, los enfermos. Y Jesús deja la fiesta, la comodidad para ir a Betesda. Y era un lugar que estaba siempre lleno de enfermos. Y Jesús no fue con todos los enfermos, fue específicamente con uno, con un paralítico, que tenía ahí 38 años, postrado. Y este detalle debe hacernos reflexionar un momento. 38 años ahí postrado llevaba este paralítico. Y Bethesda todo el tiempo tenía gente, todo el tiempo llegaban familias a llevar a sus enfermos. Podemos imaginarnos por un momento que nadie, ninguna persona, ninguna familia fue capaz de decir, oigan muchachos, ayúdenme a meter a este hombre que lleva aquí 10, 20, 30, 38 años aquí postrado. Yo creo que ya está por derecho de antigüedad. Oigan, pues que pase primero, métanlo. Nadie en 38 años fue capaz de moverse a compasión con este enfermo. Nadie. ¿Y cuántos enfermos no se sienten igual que este paralítico? ¿Cuántos enfermos no se sienten también solos y abandonados en los hospitales? Y lo que es peor, ¿cuántos enfermos también se sienten solos y abandonados en su casa?
teniendo una familia, porque ya no los cuidan, ya no platican con ellos, ya no los bañan, ya no les dan de comer. Y es algo muy doloroso que esos enfermos, que muchos ya son mayores, son padre, madre, esos enfermos que toda su vida le dieron lo mejor a sus hijos, hoy estén en esa situación tan deplorable, tan dolorosa, y que después de que sus hijos han recibido todo y lo mejor de ellos, les paguen así. Pues de una forma tan fácil los lleven a un asilo. Y ahí quédate y ahí venimos luego. Y los dejan ahí abandonados. Si analizamos así, desde esa perspectiva, el Evangelio, nos damos cuenta que este texto es muy actual y toca muchas realidades de hoy en día. Y Jesús va precisamente con él, con este enfermo que no conocía la compasión, que no conocía ya la ternura ni la misericordia, que únicamente conocía el rechazo y el olvido de los demás. Eso era su pan de cada día. Y Jesús va con él. Jesús deja el ambiente de fiesta para ir con este paralítico, con este enfermo. ¿Y por qué va precisamente con él? Porque Jesús deja el templo para ir a Betesda, no solamente para visitar a este paralítico, sino que va también para cumplir una profecía del Antiguo Testamento. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 6. ¿Capítulo qué? Es 35 del 5 al 6. ¿Gustan leerlo, por favor? Es el 5. Ujú. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltarán como cabritos y la lengua del mudo gritará de alegría. Porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces Jesús va a Betesda a darle cumplimiento a esta profecía de Isaías. Y aquí ya encontramos un primer mensaje y una primer autorrevelación que da Jesús. Dice el profeta Isaías que cuando venga el Mesías, cuando venga el Salvador, en pocas palabras, resumiendo el texto bíblico, los enfermos sanarán. Y es lo que va a hacer Jesús con este paralítico. Entonces ya desde ahí Jesús nos está diciendo, si yo curo a este paralítico es porque yo soy el Mesías. Para que lo apunten ahí también. Yo soy el Mesías esperado y anunciado por los profetas. A eso fue Jesús a Betesda.
Jesús llega con este paralítico. Anunciado por los profetas. Jesús llega con este paralítico y le hace una pregunta que nos parecería como que está de más. Le pregunta, ¿quieres quedar sano? Eso era muy obvio, podemos pensar. Si el enfermo está ahí es porque quiere quedar sano, porque quiere curarse, porque en algún momento quiere entrar a la piscina de Bethesda. Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y Jesús hace esa pregunta para poner el dedo en la llaga, para tocar lo más profundo de este enfermo. El enfermo le contestó. Si Jesús te está preguntando, ¿quieres quedar sano? Esa pregunta se responde diciendo sí o diciendo no, pero vean lo que contesta el enfermo. El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie. Señor, no tengo a nadie. Es decir, Jesús está logrando su objetivo. Está logrando que este paralítico abra su corazón y le dice, Señor, no tengo a nadie. Este enfermo, este paralítico, le está expresando a Jesús con estas palabras que tiene una enfermedad más grande que la parálisis. Este enfermo está enfermo de soledad. De soledad. Señor, no tengo a nadie. Y la soledad es la enfermedad del siglo XXI. ¿Cuántos jóvenes se sienten también así, solos, y buscan la salida fácil, el suicidio, involucrarse en un ambiente de droga, de alcoholismo, de prostitución, de vida desordenada, porque se sienten solos, porque nadie les ha hecho experimentar el amor de Dios y nadie les ha dicho que son valiosos. Por eso, antes de decirle a un muchacho que crea en Dios, tienes que decirle que Dios cree en él y que Dios así le ama y que Dios así está con él. Y ese es el primer paso, que él se dé cuenta que nunca ha estado solo, porque la soledad te enferma. La soledad enferma el alma. Primero se enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Le dice, Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar, yo, otro se me ha adelantado. Bueno, vamos ahora a leer otro texto bíblico. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24.
Primera de Pedro 2, 24. Sí. ¿Pueden leer, por favor? El cargo. Ajá, el cargo. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empecemos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Sí, muchas gracias. Bueno, para entender este versículo que también está conectado con el texto del Evangelio, San Juan 5 del 1 al 9, debemos entender la estructura, el espacio que estaba en Betesda. ¿Cuántos pórticos tenía Betesda? 5, ¿no? 5 pórticos. Bueno, cuando Jesús vivió su pasión, todo su cuerpo estaba lleno de heridas, de golpes, de llagas. Pero hay unas llagas que nosotros recordamos de una manera muy especial. ¿Cuáles son? La de la cabeza, las manos, los pies y el costado. ¿Sí, no? Las manos, los pies, Manos, los pies y el ah, costado. El costado. son las manos, los pies, el costado. 5 llagas. Ujú. Así como Betesda tiene 5 pórticos. Por eso era importante dibujarlo visto desde arriba. Ahí en su esquema pongan los números de las 5 puertas de Betesda. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión. La cierro y volvemos, por favor. Ujú. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, el apóstol San Pedro, en su primera carta, nos habló de que por sus heridas o por sus llagas fuimos curados. Ujú. Ya vimos que de Jesús recordamos especialmente 5 llagas. Betesda tenía 5 pórticos y en nuestra liturgia católica eso es algo muy especial porque está presente hasta en el cirio pascual. Por eso el sacerdote, cuando bendice el cirio, le coloca también 5 clavos, recordando las 5 llagas de Jesús, una en cada extremo de la cruz y otro clavo en el centro. 5 llagas, 5 clavos, 5 pórticos. Bueno, todo esto está conectado, tiene relación, porque Betesda es una palabra hebrea que significa la casa de la misericordia. Apúntenlo ahí también. Betesda significa la casa de la misericordia.
Ok. Entonces Jesús, al dejar el templo de Jerusalén, bajar, cruzar e ir a Betesda, nos está diciendo que Él es el Mesías, pero también nos está diciendo que Él es Betesda, Él es la casa de la misericordia. Por eso Betesda tenía 5 pórticos, porque Betesda era un anuncio de la pasión de Jesús. Betesda nos está profetizando, anunciando que por las llagas de Jesús vamos a ser curados. Por eso todos los enfermos iban a Betesda. El Evangelio nos está enseñando, si tú estás enfermo, si tú tienes alguna dificultad, alguna crisis, si tú estás viviendo la soledad, ve a Betesda, porque Betesda es Jesús. Él es la casa de la misericordia. Cuando todo vaya mal, cuando todo se complique, ve con Jesús. Nosotros como católicos y como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que vivir muy bien esta parte. Ir siempre con Jesús, no ir al horóscopo, no ir a la limpia, no ir al yoga, no ir al Reiki, al Feng Shui, a tantas prácticas que únicamente nos alejan de Jesús. Si de por sí ya estás mal y vas para allá, vas a estar peor. Pues sería no. Cuando se vaya difícil, cuando las cosas salgan como esperábamos, eso nos enseña el Evangelio. Y esto lo comprendió San Pedro. Por eso nos dice, por las llagas de Jesús fuimos. Sí. Ajá, vente. Desde la antigüedad, San Pedro ya tenía esto muy claro. Y Jesús, que ya nos había dicho esto en el Evangelio, en el año 1931 Ujú. viene con Santa Faustina Kowalska y se le presenta como el Señor de la Misericordia. No le viene a decir algo nuevo, simplemente le viene a recordar lo que ya estaba escrito en el Evangelio, en San Juan capítulo 5 versículos 1 al 9. Yo soy Betesda, la casa de la misericordia, el Señor de la misericordia. Y lo único que les pido al venir a mí es que confíen. Por eso viene su inscripción. Jesús, en ti confío. Quien va a Betesda tiene que confiar en Jesús, abandonarse en Jesús. Cada vez que la Iglesia Católica aprueba una aparición, aprueba un mensaje a algún hombre, a alguna mujer santa, un detalle que debe cuidarse mucho es que el mensaje esté acorde
y en sintonía con la palabra de Dios. Porque Jesús no puede decirnos algo aquí en su palabra y después decir otra cosa o contradecirse. Dios no puede contradecirse. Entonces, cuando la Iglesia Católica analiza el mensaje, el diario de Santa Faustina, dicen, esto ya está en el Evangelio. Lo que Jesús le ha revelado a Santa Faustina es verdad y se aprueba. Porque hay apariciones que aunque se aparezca Jesús, aunque se aparezca la Virgen María, no vienen de Dios, vienen del demonio. Y por eso la Iglesia tiene que discernir, investigar y analizar todos los escritos. Por ejemplo, una vez en Brasil se apareció supuestamente la Virgen María a una señora. Y lo que la Virgen María le estaba diciendo a la señora es que ella construyera una parroquia aparte y que no le avisara al señor obispo. Y cuando ella empieza a divulgar los escritos, la iglesia inmediatamente se dio cuenta que quien se le aparecía a la señora no era la Virgen María, era Satanás. Porque Satanás también se disfraza de ángel de luz, se puede disfrazar de la Virgen María, se puede disfrazar de Jesús. Y Satanás nunca va a querer que estemos en comunión con la iglesia, porque Satanás es el padre de la mentira. Satanás también le decimos el diablo, porque la palabra diablo significa el que divide. Dios es unidad, el diablo divide. Ese es otro punto que se toma muy en cuenta para saber si una revelación viene de Dios o viene del demonio. Si esta revelación te está llevando a la unidad, a la obediencia, viene de Dios. No hay duda. Si el mensaje está en sintonía con el Evangelio, viene de Dios. Tampoco hay duda. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Ella quería que se le construyera una casita. Gracias. ¿Y con quién mandó a San Juan Diego? Con Fray de Zumárraga. Con el señor obispo, Fray Juan de Zumárraga. Ni Con siquiera, ni siquiera la Virgen María dijo, Juan Diego, porque yo digo, hazme el templo. ¿No? María se somete a la autoridad de la iglesia. María obedece al obispo. Ese es un signo muy claro de que estamos en comunión con Dios, estando en comunión con nuestro obispo, con nuestro sacerdote, Pues Jesús también, ¿no? Le dice a Sor Faustina que vaya con Sí, su confesionario, ¿no? en María, con su director espiritual. Ajá. que le diga todo, todo. Exactamente, que no oculte nada. Y también el demonio, Santa Faustina, se le aparece como su director espiritual. Y Santa Faustina tuvo que discernir y dijo, es que esto que me está diciendo no viene de Dios. Y se fue, no le hizo caso y se fue. Y ya después en el camino encontró a su director espiritual. O sea, que estaba en el confesionario, era el demonio. ¿Mm? Ujú. Cuando nos mantenemos en la verdad, en la unidad, en comunión, nos damos cuenta de esos detalles. Nos damos cuenta de cómo va obrando el mal. Pero si tú estás en el mal, pues el mal te atrapa y te confunde y te pierde. Por- Hablando de eso,
He visto en unos relatos que supuestamente el padre Pío confesó al demonio. ¿A poco eso puede ser cierto? Ujú. Bueno, no es que lo haya confesado directamente, sino que tuvo encuentros con el demonio, porque el demonio acosaba al Padre Pío, no lo dejaba dormir, no lo dejaba descansar, para que el Padre Pío no confesara, no celebrara la misa, estuviera cansado, no visitara enfermos. Entonces, por ejemplo, cuando se narra eso, de que confesó el demonio, quiere decir que el demonio tomó la forma de alguna persona y empezó a molestar al Padre Pío. Eso puede ser cierto, ¿no? Pero no que el demonio quiera arrepentirse y lo vaya a confesar. No, sino que lo hizo con el afán de molestarlo, de inquietarlo, de decirle cosas que le robaran la paz al Padre Pío, pero no porque se confesara literalmente el demonio, pero sí tuvo esos episodios con él. Ah, ok. Sí. De hecho, el Padre Pío también, aparte de que veía al demonio directamente, el Padre Pío visitó el infierno, visitó el purgatorio. El Padre Pío acompañaba a la Virgen María los sábados, cuando ella llevaba los rosarios, las misas, las oraciones a las almas del purgatorio. Y por eso el Padre Pío también constantemente está insistiendo en que oremos por las almas del purgatorio, porque él estuvo ahí, él hablaba con las almas del purgatorio y de ellos le contaban sus tormentos, sus sufrimientos y de cómo muchos se sentían abandonados por sus familias. Y decían, mi mayor tormento es que mi familia, que decía amarme, ya no pide por mí, ya me abandonó, ya estoy olvidado aquí y tengo mucho tiempo que estar aquí todavía, purificándome. Y así muchas experiencias que tuvo el Padre Pío, como muchos otros santos. Y ellos se mantuvieron fieles. El Padre Pío, aparte de que fue atacado por el demonio, también fue atacado por sus hermanos sacerdotes. Y el Mm. Padre Ujú. Pío le prohibieron celebrar la misa, le prohibieron confesar, y el Padre Pío, callado, obediente. No se rebeló, no discutió, no se peleó, no dijo, oye, es injusto. Él sabía que estaba caminando en la verdad. Y quien camina en la verdad, camina con Dios. Y en su O momento, sea, la verdad se descubre. o Sí, sea, si el padre Pío hubiera, o sea, las ocasiones en las que le impidieron hacer misa y confesar, si el padre Pío hubiera dicho, no, pues, bueno, no me dan chance, pero acá en el secreto lo hago, o oigan, pues es que sí estoy haciendo, ahí él hubiera estado mal porque está desobedeciendo a su superior. Aunque tal vez Dios le diga, pues es que sí continúa con tu obra. ahí sí hubiera sido desobediencia y él le hubiera dado pie al demonio. No hubiera tenido fuerza para poder enfrentarlo, porque está rompiendo la comunión con su superior. Por eso el Padre Pío, Pero esté que mal. era un hombre de mucha oración, él dijo, no, aunque tengo oportunidad de hacerlo clandestinamente, aquí que nadie me vea, no lo voy a hacer. Y si me prohíben celebrar misa, no la hago. Y obedeció. Y al final le devolvieron el permiso para celebrar, porque De lo que hecho, estaba diciendo era verdad. Sí, dígame. en los escritos de Sor Faustina, bueno, yo he leído que la obediencia o las almas obedientes son deleite de Dios y principalmente los religiosos, sean en este caso como el Padre Pío o las monjas como Sor Faustina, este, creo que ese es uno de los, ay, como, no me acuerdo cómo se les llama, que tienen que cumplir, ¿no? Debe de ser obediencia, eso no, ay, ¿cómo se llama? Voto, Ajá, un voto, ¿no? pobreza, castidad y obediencia. Mm. Y de hecho, Santa Faustina también escribió que el demonio podrá disfrazarse de muchas cosas, pero menos
podrá ponerse el traje de la obediencia. Nunca. Es ahí donde lo descubres. El diablo siempre va a buscar rebeldía, que reclames, que ofendas, que te impongas, que digas y alegues y todo. Eso busca él, que sea rebelde, desobediente, porque él desde el principio es rebelde. Él se rebeló contra Dios. Por eso el que obedece nunca se equivoca. Si estás obedeciendo, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque parezca injusto, aunque puedas tú tener la razón, el que obedece no se equivoca. Como Jesús, Jesús fue obediente, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, sin reclamar, sin alegar, obediencia absoluta. Y al final esa obediencia lo llevó a la victoria, a la resurrección. Y en el huerto de Getsemaní, de hecho en la película de la Pasión de Cristo, así empieza la película. Está Jesús orando en el huerto y entra la serpiente, Satanás, para tentarlo, para desanimarlo, para decirle, no vas a poder con la cruz, no vas a poder con tantos pecados. Eh, va a ser, tu muerte va a ser algo absurdo, no tiene sentido, ni se van a dar cuenta, ni la van a valorar para hacer que Jesús desobedeciera el plan de Dios. Eso va a buscar siempre Satanás. Que si el padre dice no, no, pues yo digo que sí, pues ¿cómo no se va a hacer? No, sí se puede. Que el padre dice sí, no, yo digo que no. Y cuando tenemos esas actitudes, que aunque se vean muy leves, no pasa nada, vienen del demonio. Ese es el anhelo satánico, que se haga mi voluntad, que se hagan mis criterios, mis ideas, porque aquí nadie manda, solo yo. Por eso tenemos que pedirle mucho a Jesús la obediencia y que nos haga humildes y obedientes como Él. Bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Pues nada más hace rato sí, entonces no era un ángel lo que llegaba ahí a la piscina de Bethesda. No, ellos así lo interpretaban, pero ya realmente eran aguas termales, por eso se movían. Sí, es que estaba apuntando. Cuando nosotros le podemos decir a otra persona, Dios te ama así como eres, para que no se sienta solo, principalmente a los adolescentes, mm, ¿estaría correcto decirle eso de así Dios te ama como eres, si a lo mejor esos o ese adolescente está teniendo desviaciones? No sé si, para no decir la palabra, me di a entender. Sí, bueno, aquí es muy importante aclarar algo. Dios te ama así como eres, pero no te deja como eres. Dios, con su amor, te transforma. Cuando lo aceptas, ese amor te transforma. Cuando tú eres consciente que Dios te ama, solito vas a querer corresponder a ese amor. Y corresponder a ese amor te va a llevar a transformarte a una vida nueva, a una vida en donde reine la voluntad de Dios. Entonces, Dios me ama como soy, aunque tenga desviaciones, pecados, sí. Dios así me ama, pero no me va a dejar así. Me va a dejar mejor. Me quiere ver crecer, pero el amor de Dios, así como soy, es la base de todo. Porque si a mí me dicen que Dios no me ama, Dios no me quiere,
Bueno, pues ya desde ahí estoy sintiendo yo un rechazo, una puerta cerrada. Y lo que Jesús siempre hacía con todos era mostrar cercanía, ternura, amor con los pecadores. Así como estaban, así Jesús se acercaba, pero los dejaba mejores, los convertía, los transformaba. Con la mujer pecadora, con Zaqueo, con Mateo, que eran personas malas en su época para la sociedad. Entonces sí hay que enseñarles esa frase, pero completa. Dios te ama así como eres, pero no te deja así como eres. Te quiere ver mejor. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Mm, mm, no, creo que no. Mm, mm. No, no, creo que sí, ya todo claro, por el momento. Y así no me preguntan el domingo. Me toca en la parroquia. Ah, Ok. va. Bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su atención y nos vemos el domingo, ahí en la parroquia. Sí. No la siguiente semana. Y también la siguiente semana. Ah, bueno, está bien. Que descansen, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, igual, bendiciones. Descanse. Gracias igualmente.